Tras rendir protesta ante el Pleno de Secretarios del Comité Ejecutivo Nacional de la FETSE, Marco Antonio García Ayala destacó en conferencia de prensa su compromiso de velar por la unidad y la defensa de los derechos de los más de 800.000 burócratas afiliados a los 87 sindicatos de la central burocrática. Señalamos inclusive la generación de 5 líneas de acción, pero ante todo el fortalecimiento de la unidad de la central de la FETSE, el fortalecimiento de la unidad de los sindicatos que la integramos, 87 sindicatos, retomar los acuerdos del pasado Congreso Nacional, celebrado el 13 de diciembre del año próximo pasado, que son acuerdos que van enfocados principalmente al reforzamiento con el tema de las 21 prestaciones con el ISSSTE, los órganos de gobierno de la FETSE, los representantes ante los órganos de gobierno de la FETSE y el fortalecimiento a cada uno de los sindicatos en materia de su revisión en las condiciones generales de trabajo que lo rigen. Ante pregunta de los medios, García Ayala abordó temas como el respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores de la Secretaría de Salud y afiliados al CENSA, que constituyen el 90% de la plantilla del nuevo organismo público descentralizado, IMSS Bienestar, con el que se lleva a cabo un buen entendimiento con sus coordinadores en 23 estados de la República. Resaltó además la basificación de 25.000 trabajadores del IMSS Bienestar, a los que se buscará homologar sus prestaciones con los agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. La centralización de trabajadores al nuevo organismo IMSS Bienestar, que en su mayoría se centralizaron de las entidades federativas y los hospitales regionales de alta especialidad, son trabajadores afiliados al Sindicato de Salud en su gran mayoría. Más del 90 y tantos % son afiliados al Sindicato de Salud. ¿Qué se hizo? Se hizo un convenio con las entidades y el bienestar, donde se plasma el respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores que se centralizan al bienestar, el derecho, las prestaciones y los derechos establecidos en las condiciones generales de trabajo, y que hemos estado nosotros en mesas de trabajo con las autoridades de bienestar. Hay un número importante de trabajadores que se han venido basificando a lo que es el bienestar como trabajadores nuevos, trabajadores les llamamos recientemente basificados, es un número importante, yo creo que ya supera a nivel nacional unos 25.000 trabajadores, donde ellos se rigen conforme a al nuevo organismo, se rigen por unas nuevas condiciones de trabajo, o más bien por otras condiciones de trabajo. Nosotros como sindicato mayoritario, como sindicato de mayor número de afiliados, hemos propuesto para que la Junta de Gobierno del IMSS Bienestar, la preside el director del Seguro Social, establezca cómo ir homologando las condiciones generales de trabajo de los trabajadores recientemente basificados con las condiciones generales de trabajo de nuestros compañeros centralizados. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de los años han alcanzado un mayor y mejor alcance en sus prestaciones. Entonces nos parece que se genera un desequilibrio con los trabajadores recientemente basificados que tienen muchos años también laborando en los hospitales principalmente, y que hoy a través de este proceso de basificación y que está en camino de que sean basificados, hay ya un número importante de basificados como les menciono, tengamos a trabajadores que tengan una condición laboral distinta o en menor alcance que nuestros compañeros que son los centralizados, y ya ellos se llevaron, digamos por así mencionarlo, sus prestaciones de condiciones generales de trabajo, así como algo muy importante, son 23 entidades las que están sumadas al bienestar. Sin embargo, hay trabajadores que a nivel estatal se alcanzaron prestaciones locales, mismas que se acordó con el gobierno de los estados y el gobierno federal, con el propio bienestar, que deben de ser otorgadas a esos trabajadores conforme a un decreto que se publicó en cada uno de los estados, que les otorga estas prestaciones distintas entre una entidad y otra, porque fueron prestaciones de carácter local, de manera que no les podían perder ni se iba a admitir que se perdieran estas prestaciones. Principalmente son prestaciones de carácter de estímulo económico. También dijo que las reformas a la ley del ISSSTE, en particular a la intención de incrementar el cobro de las aportaciones al seguro de salud,
a los trabajadores que ganan más de 32,000 pesos al mes. La FETSE se solidarizará con la lucha de sindicatos hermanos como el del CENTE, que agremia a los docentes del país, pues consideró que el Poder Legislativo no puede aprobar leyes que atentan contra los derechos de los burócratas sindicalizados. La respuesta o la aclaración que se hace por el Legislativo, tanto Cámara de Diputados como senadores, el caso del Senado lo hizo el propio presidente de la mesa directiva, el senador Noroña, y en su momento la jefa del Ejecutivo, donde queda en pausa la iniciativa, sobre todo en el capítulo que generó una alteración a todos los trabajadores del Estado, muy principalmente a los compañeros del Sindicato de Educación, a los compañeros del Sindicato de Salud, por lo que refería a que quienes tuvieran un ingreso mayor a los 32,000, 33,000 pesos tenían que aportar un porcentaje más para el seguro de salud. Está en pausa, está por parte del Legislativo, creemos que así deberá quedar. Sin duda estaremos siempre en defensa, que no haya ningún cambio a la ley, a que pudiera afectar algún derecho adquirido o alguna prestación de los trabajadores de base, en el caso de los trabajadores sindicalizados, pero siempre solidarios con cualquier trabajador al servicio del Estado. Creo que tampoco compete que sea afectado ningún trabajador, llámese confianza o llámese de base, en defensa de que no se haga ninguna modificación o solicitar, apelar a lo que es el Legislativo. En este caso ya está en manos del Legislativo, tanto diputados como senadores, a que no sea procedente ningún cambio a la ley que afecte los derechos de los trabajadores. Habló también del homenaje póstumo que su central preparará al fallecido líder Joel Ayala Almeida. Se acordó, se estará creando un grupo de trabajo, un comité, una comisión, por compañeras y compañeros dirigentes de sindicatos federados, para que ellos organicen, proyecten y vean la logística para realizar este merecido homenaje. Esperemos que este pueda realizarse muy pronto, pero sí requiere de una logística y seguramente 3 semanas o lo más pronto que se pueda realizar y que nos permita hacerlo aquí en las instalaciones de la FETSE. Con información de León Montesinos, reportó para Cananea TV, Angie Torres.